¿Qué tal? Muy buen día. Hoy vamos a llegar a la parte final de nuestro estudio de Hechos. Vamos a ver las conclusiones finales y vamos a tratar de contestar la pregunta que nos hicimos al inicio, que fue, ¿qué nos está faltando para poder ser esa iglesia temprana, la iglesia establecida y fundada por nuestro Señor Jesús? Una iglesia en la cual todos eran sanados, no había necesitado alguno, y el Espíritu Santo se manifestaba haciendo señales, sanidades, prodigios y milagros a donde llegaban sus apóstoles y su liderazgo. Una pregunta muy importante para el día de hoy, porque es allí a donde Dios nos está llamando y dirigiendo a volver a la iglesia verdadera. En los inicios de la iglesia primitiva, la sociedad romana era una sociedad con mucha tiniebla. Era una sociedad que no apreciaba y que no cuidaba del débil, que no cuidaba de aquel en necesidad, que no valoraba la vida en muchos aspectos. Y fue en ese tiempo en el cual el cuerpo de Cristo se levantó y vivió lo que se habla en Isaías 58. Ellos cuidaron a la viuda, al huérfano y al necesitado. No había necesidad entre ellos. ¿Qué los hacía tan especiales? ¿Qué los hacía dignos de portar esa gloria de Dios? Hoy nos lo preguntamos. Y aquí vemos la respuesta. Jesús era el centro de esa iglesia. Jesús estaba en el centro, Jesús reinaba el corazón de cada uno de sus integrantes. Y así como Pablo lo puso en Romanos 11:36, dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, y quitamos los ojos de lo terrenal, de este mundo, empezaremos a caminar completamente alineados con la voluntad y el corazón de Dios. Vamos a seguir contestando esa pregunta y les voy a mostrar el siguiente esquema. Y este esquema es lo que debe ser nuestra guía para convertirnos en esa iglesia verdadera. Era una iglesia integrada e integraba 3 aspectos. El primero de ellos es Dios, como cabeza, centro, como rey y como el todo de la iglesia, integrando a nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo. El liderazgo de la iglesia de Hechos reconocía que todo era Dios. Y hemos ido estudiando en estas últimas 3 semanas cómo hacer de Dios nuestro centro. Y estudiamos cómo permanecer en Él. Durante todo el día, permanecer en Dios es leyendo su palabra, es mantenernos en oración constante. Es involucrarlo en cada una de las decisiones que nosotros tomemos, ya sea personales, ya sea laborales, ya sea espirituales. En mi trabajo, ¿qué hago? ¿Tomo esta oportunidad de negocio o no la tomo? Poner nuestro negocio, nuestro trabajo, en nuestro empleo en las manos de Dios. Señores, este empleo para tu gloria y honra. Señor, ¿es aquí donde tú me quieres? ¿Sí o no? A veces quisiéramos que la respuesta fuera no, y es sí. Y es ahí donde nuestra obediencia debe entrar en acción. Porque muchas veces las respuestas que vamos a recibir de parte del Señor no van con lo que nuestro corazón anhela. Pero debemos recordar y entender que la voluntad de papá para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Así que cuando Él nos dice sí y cuando Él nos dice no, es para nuestro bien y para el bien de aquellos que están alrededor nuestro.
de nuestra familia, incluso de nuestra comunidad, hasta de nuestra nación. Poner a Dios primero en absolutamente todo. Padre, ¿te agrada eso que yo estoy viendo en la televisión, en las redes sociales? Padre, ¿te agrada esta manera de vestirme? Padre, ¿te agrada cómo yo trato a mi esposo, cómo yo trato a mis hijos, a mis subalternos, a mis autoridades? Y si la respuesta a alguna de esas preguntas es no, entonces, Padre, por favor, ayúdanos. Necesitamos de tu ayuda para podernos alinear a ti. En la iglesia primitiva encontramos a personas rendidas a Dios, en las cuales ponían su propia prudencia, su propio pensar, su propia manera de pensar a un lado, para hacer aquello que Dios nos manda a través de su palabra, tanto escrita como hablada. Amén. Señor, ¿no te agrada cómo estoy llevando mi matrimonio? ¿Qué cambios debo hacer? Y empezar a caminar en esos cambios. Esto es un tema para otro día, pero muchas veces podríamos entrar en esta discusión sobre si cuando vino Jesús, qué abolió, qué no abolió, qué cosas siguen estando y qué cosas no. Yo lo que te puedo decir hoy es que cuando vino Jesús, Él vino a elevar el estándar. Él vino a subir nuestro nivel de santidad. Él vino a decir, no importa cómo tú te comportas, cómo son tus acciones, también me importa tu corazón, que es aquello que tú piensas, cómo tú te sientes al respecto, qué estás viendo, qué estás deseando, qué estás anhelando, ¿verdad? Él decía, en la palabra dice, no adulterarás, pero yo te digo que solo con ver a otra persona que no es tu cónyuge, y lo voy a extender a hombres y a mujeres, ya estás adulterando. Jesús decía, en la palabra está escrito que no matarás, pero yo te digo, decía Jesús, que si tú odias a tu hermano, es como estar cometiendo asesinato. Entonces Jesús nos vino a elevar el estándar. Y para poder elevar ese estándar y para poder caminar alineados a nuestro Señor, necesitamos rendir nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros gustos, rendirlo todo a Él, pero entender, ponernos su yugo, pero entender que su yugo es ligero. Fíjense que yo escuchaba esto hace como unos 15 días, que alguien lo ponía así, decía, nos debemos poner su yugo. Yo ya había leído esa cita muchas veces, pero yo no había entendido eso. Es ponerse su yugo. Y para mucha gente eso puede sonar como una gran carga, ¿verdad? Porque debo despojarme de lo demás, de tal vez como yo venía caminando hasta hoy, y ponerme un yugo. Pero dice nuestro Señor que es un yugo ligero y que quien lo lleva es Él. Y a la larga vamos a entender que es para nuestro bien, y como vemos aquí en la iglesia primitiva, es para el bien de este mundo, es para poder ser útiles y poder ser manos que el Señor use para ampliar, para extender su reino aquí en la tierra, que es el llamado, que es lo más importante. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos allá delante del trono y Él nos pida cuentas de esta vida? Vamos a querer retroceder el tiempo y regresar y mejorar esto y mejorar lo otro. Pero hagámoslo hoy. Y yo te aseguro que los beneficios van a ser enormes para ti, para tu familia, para el mundo. No sabemos lo que hoy estamos haciendo, hasta dónde llega. Vamos a continuar aquí, viendo este esquema. El primer pilar es Dios. Y el segundo es mi vida personal. Mi vida personal, como acabamos de hablar, sí, también importa. Quiero contarles esto que me compartía
mi amiga Ruth Ríos de Colombia. Voy a quitar aquí esto. Permítame. Ahí estamos. Y ella me hablaba esto que el Señor ponía en su corazón sobre los apóstoles y el liderazgo en la iglesia temprana. Estas son sus palabras. Ellos se hacían responsables de la presencia del Espíritu Santo, desechaban lo malo y seguían adelante. Es algo fuerte hacernos responsables de la presencia del Espíritu Santo. Por eso es tan fácil venir y pararnos y criticar lo que está haciendo aquel, lo que está haciendo aquella o tal iglesia. Y por eso desde el principio les dije, no vamos a hacer eso. Porque la responsabilidad está en cada uno de nosotros. La responsabilidad de rendirnos día a día, de permanecer en el Señor, en sus mandamientos. La responsabilidad de buscar la santidad día a día, la responsabilidad de si caemos, arrepentirnos, llevarlo al Señor, pedirle que nos ayude y buscar intencionalmente caminar en como Él nos lo muestre, es personal. Y si estamos en este camino, entonces vamos a cumplir mejor nuestra asignación de ser responsables, de cargar, de llevar la presencia del Espíritu Santo. Y yo te voy a decir esto. Si nosotros nos encargamos de hacer todo esto y vamos a ser responsables de llevar la presencia del Espíritu Santo, yo te voy a garantizar que allí a donde tú vayas, los ambientes van a ser transformados. Las atmósferas van a ser transformadas. Yo te voy a garantizar esto. Tú vas a llegar a lugares y va a cambiar de tal manera que las personas van a cambiar su conversación, que las personas van a empezar a sentir gozo, esperanza y fe. Y aquellos, y te voy a decir esto, aquellos que no se quieran alinear, aquellos que les choque el Espíritu Santo, aquellos que les choca lo de Dios, porque lamentablemente, pues por ahorita ya eligieron otro camino y están muy sentados en su manera de pensar, se van a tener que parar y se van a tener que ir. Porque quien va a reinar en ese lugar va a ser el Espíritu Santo a través de lo que tú portas, a través de ti, que vas a convertirte en un vaso de honra en manos del Señor. Entonces va a llegar el vaso del Señor a tal lugar, va a transformar el ambiente. Y aquellos que quieran disfrutarlo, pues se quedarán, y aquellos que no, se levantarán. Y yo te lo garantizo. Ay, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Vamos a continuar aquí con la presentación. Entonces, vemos aquí los pilares de la iglesia. Número 1, Dios. Número 2, mi vida personal. Sí, mi vida personal tiene que ver. Mucho, mucho. El avivamiento no es hacer un gran show, no es cantar muy lindo, no es lo de afuera. Aunque por supuesto que hay algunas personas que tienen un don hermoso. Yo, miren, yo me deleito en esas voces tan preciosas, que de verdad que el Señor les ha dado una unción para ayudarnos a conectarnos a Él cuando ellos cantan, de verdad, y alaban, cuando ellos alaban y adoran al Señor. Todo eso es hermoso, todo eso es lindo, pero son cosas de afuera, que si el corazón no está alineado, no van a provocar el avivamiento. O sea, el avivamiento no es eso. Sí ayuda, por supuesto, qué lindo tener un buen sonido, qué lindo tener buenas luces, qué lindo tener un lugar cómodo, es lindo y ayuda. Pero eso no es el avivamiento. Eso es un setting muy lindo y que a mucha gente le ayuda para poder conectar con el Señor. Pero realmente el avivamiento tiene que ver con el interior de las personas que conforman el cuerpo de Cristo y que se hacen responsables de la presencia del Espíritu Santo y que tienen una relación constante y buena con Dios. ¿Qué viene después?
de nuestra vida personal, viene nuestra comunidad. ¿Cómo vamos nosotros a interactuar con las personas que tenemos a nuestro alrededor? ¿Cuál es nuestra responsabilidad con las personas que nosotros convivimos? Fíjense que en la iglesia de Hechos, en la iglesia primitiva, era tan importante el compartir mi relación con el otro. Ellos vivían en comunidad. Dice que tenían en común todas las cosas. Ellos lo compartían todo. Muchos hasta vendían sus heredades y las ponían ahí a los pies de los apóstoles. Y a ellos ya lo repartían, pues como el Espíritu Santo les iba diciendo, y no había necesidad en ninguno. En 1 de Tesalonicenses 5:11, Pablo nos dice que debemos animar y edificar a nuestro prójimo. Fíjense que si nosotros de verdad nos damos la tarea de levantar a nuestro prójimo, de levantar a aquella persona que tenemos a la par o a aquellas personas con las cuales estamos dentro de un ministerio, dentro de nuestro trabajo, entonces nuestro ojo, nuestro enfoque se va en el otro y automáticamente se quita de mí. Y automáticamente se va toda soberbia, se va toda altivez, ¿sí? Porque yo me estoy enfocando en levantar al otro, en ser de bien para el otro, y eso es lo que Dios quiere. Así es como Dios quiere que nos relacionemos los unos con los otros. Si todos somos respetuosos, si todos nos relacionamos desde lo que Dios manda, entonces vamos a vivir muy armoniosamente y mucho en unidad y en comunidad. Dice aquí en Gálatas 6:10, así que entonces hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Voy a leerles otro comentario de nuestro muy querido amigo Abimael López. Él y su esposa tienen un ministerio precioso. Este comentario que él nos dejó en YouTube, tiene él toda la autoridad para hacerlo, porque él y su esposa, ellos tienen un ministerio hermoso en el cual ellos ayudan a tanta gente, a tantos niños, y a mí me consta que son personas que están constantemente buscando ser de bendición para otros. Son personas que no les importa dar la mía extra literalmente, no les importa incomodarse, no les importa desvelarse, no les importa cansarse con tal de ayudar a otros. Y algo que los caracteriza, que es lo mismo que caracterizaba al liderazgo en la iglesia primitiva, es que ellos le preguntan todo al Espíritu Santo. Señor, ¿qué hacemos? ¿A quién quieres hoy tú que ayudemos? Señor, vamos a levantar una ofrenda de víveres. ¿Para quién? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y Abimael nos dejaba este comentario y él dice, cuando estábamos hablando de qué falta para hoy, para que podamos ser esa iglesia verdadera. Y él dice, aún falta más unidad y amor entre el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros, más unidad y amor en el cuerpo de Cristo, cuando nosotros leemos la iglesia primitiva, en la iglesia primitiva, vamos a leer una y otra vez que estaban en unidad, que estaban unánimes, que oraban unánimes, que estaban en un mismo sentir. No podemos venir y estar bien con Dios si no vamos a estar bien con nuestros hermanos, si no vamos a buscar ser de bendición y de edificación para aquellos a quienes yo tengo a mi alrededor. Vamos a continuar aquí con la presentación. Y finalmente viene la expansión. La iglesia primitiva fue una iglesia que se expandió de una manera impresionante. Se multiplicaba, llegó en lo que ese tiempo era todas las naciones, ¿verdad? A todo donde ellos podían llegar a pie o en barco o en caballo, llegaron. Fue una iglesia que se multiplicó. Y esto fue, lamentablemente, en medio de la persecución. Y es aquí donde vamos a ver y donde vamos a entender
que nada, absolutamente nada, detenía al cuerpo de Cristo durante la iglesia primitiva de llevar el evangelio y de llevar el nombre de Jesús en alto. Nada los detenía porque el amor de Dios en ellos era tan grande que abarcaba todo. Era tan grande el amor de Dios en ellos que nada de lo demás era importante. Y es que cuando el Señor nos regala de su amor, no podemos hacer más que compartirlo porque brota de nosotras, brotan esas fuentes de agua viva de nosotros. Decía en Romanos 8:35 Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre, desnudez o peligro o espada? Decía, nada nos separará del amor de Cristo. Nada. Más adelante nos dice en Filipenses 1:29, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Para ellos, sufrir por Cristo era un privilegio. Para ellos servirle era un privilegio. Para ellos vivir por Cristo y para Cristo era un privilegio. Porque como decía Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Llega un punto en que menguamos de tal manera que ya nosotros no importamos. Lo que importa es Cristo. Y esa era la iglesia primitiva. Y si hoy nos preguntamos, ¿qué podemos hacer para hacer esa iglesia primitiva hoy? Si hoy nos hacemos esta pregunta y decimos, ¿y ahora qué? A partir de hoy, ¿ahora qué vamos a hacer? Ya tenemos este conocimiento, ¿y ahora qué? ¿Cómo vamos a llevar esa iglesia? ¿Cómo vamos a retornar a los orígenes? ¿Cómo vamos a retornar a la raíz? ¿Y cómo vamos a poder ser esa iglesia verdadera hoy aquí en el 2021? Si tú eres un ministerio o si tú eres una persona individual que conforma el cuerpo de Cristo y sigues este esquema y te rindes delante de Dios y buscas vivir acorde a lo que Él te está pidiendo y buscas vivir para bendecir a tu prójimo como el Espíritu Santo te lo indique, el Señor te va a decir cómo. El Señor te va a dar los diseños. El Señor te va a dar los modelos. El Espíritu Santo te va a decir cómo expandir su iglesia, cómo expandir su reino aquí en la tierra y cómo tú puedes formar parte activa de ese último y más grande avivamiento que está por venir a todas las naciones de la tierra, siendo como la iglesia verdadera, siendo esa iglesia que nuestro Señor Jesús estableció, sacudiéndonos todo aquello que no va, todo aquello que es externo, todo aquello que es forma, y buscando lo que es importante. Voy a compartirte esta cita de mi muy amada amiga Ceci de Rodríguez. Ella es pastora, ella y su esposo pastorean una iglesia muy linda en la que están enfocados día a día, tanto en su iglesia como en su vida personal, a vivir como en la iglesia de Hechos. ¿Por qué hoy estoy citando a otras personas? Y es porque hoy estamos hablando de esa comunidad. Y nosotros como iglesia somos una comunidad y somos un cuerpo. Y lo que Dios le da a una persona, no le da a otra. Dios le da a una persona esto, a otra persona esto y a otra esta. Y juntos se hace ese cuerpo. Y juntos se llega a algo. Y juntos se llega a una revelación y con el entendimiento y los dones y habilidades de cada quien, vamos a entender ese modelo que el Señor está planteando y lo vamos a poder llevar a cabo.
Y es por eso que yo estoy hoy citando a amigos y a personas pues, que han colaborado con esto, porque ni yo ni nadie vamos a tener toda la revelación. Vamos a tener pedazos para que armemos el rompecabezas del Señor y podamos ser una pieza completa y útil en manos del Señor. Y hablábamos de lo importante que es poner nuestros ojos en Cristo. Y vamos a leer esta cita para finalizar ya estas conclusiones. Y esta cita bíblica resume muy bien lo que es la iglesia primitiva. ¿Qué debemos hacer para acercarnos a ella hoy? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Esto está en Filipenses 1, del 9 al 10. Dice, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y en entendimiento. Aquí la palabra en griego para amor es ágape, y una de las traducciones de ágape es caridad, son buenas obras. Entonces aquí nos dice Pablo, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más, o sea que sus buenas obras, ¿sí? Sus obras hacia los demás desborden cada vez más. Miren, él no dice crezcan, que suban, no, él dice desborden, se rebalsen, ¿verdad? Desborden cada vez más. Pero dice, y que sigan creciendo en conocimiento y en entendimiento. Entonces aquí hay una clave. No todos necesitan lo mismo, no todos necesitamos lo mismo, todos vamos a tener alguna necesidad, pero no todos tenemos la misma. No es de venir a partir de hoy que acabo de escuchar el estudio de Hechos y yo voy a repartir dinero por todos lados, no es así. O voy a ir y hacer esto y lo otro porque a mí se me ocurrió. No. Dice que tenemos que tener conocimiento, que crezcamos en conocimiento y en entendimiento. Eso es algo que el Espíritu Santo nos va a dar. Entonces el Espíritu Santo nos va a decir a quién ayudar, cómo ayudar, cuándo ayudar. Y tenemos que dejar a un lado nuestra propia prudencia, nuestra manera de pensar, porque no es buena, es carnal. Nosotros necesitamos la manera de pensar del Espíritu Santo. Tenemos que tener la mente de Dios, sus pensamientos. Cuando yo oro, yo le digo, Señor, tus pensamientos y no los míos. Y es una lucha. Y más allá de ese papel importante y primordial que Dios tiene para ti, para que tú cumplas dentro de este último periodo que estamos viviendo antes de la venida de nuestro Señor Jesús. Más allá de eso, Papá te dice, yo te quiero a ti, yo quiero tu corazón. Tal vez hoy hablé cosas que puedan sonar extremas, tal vez hablé cosas que puedan sonar difíciles. Pero quiero decirte que, y esto me lo estoy diciendo a mí, te lo estoy diciendo a ti, si nos acercamos a Dios, su amor nos va a llenar de tal manera que nada más nos va a importar, que nada más va a tener importancia alguna, que todo aquello que el Señor te va a pedir que dejes no va a ser nada, porque su amor, su sacrificio, el sacrificio que Él hizo por ti en la cruz, el hecho que tú sepas que tienes un Padre, el hecho que tú sepas que ese Padre va delante de ti, que le importas, que te escucha y que te ama, vale más que cualquier cosa que este mundo nos pueda ofrecer. Te bendigo, bendigo lo que el Señor está haciendo en tu vida y bendigo como el Señor te está trayendo con sus lazos de amor y abrazando como a su hijo y como a su hija que Él tanto ama.